www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Bueno, hoy vamos a tocar un tema lamentablemente siempre en boga, siempre presente, que atañe a lo que se da en llamar como la educación sexual integral, un tentáculo de la ideología de género, para resumirlo de alguna manera. Vamos a charlar con una persona bien compenetrada con esta cuestión. Él es ensayista, poeta, novelista e investigador, todos los vicios juntos, radicado en la provincia de Córdoba. Es autor, entre otros libros, de Relato Pandémico, ya hemos hecho un trabajo al respecto, y de Digenesia, una continuación de lo mismo. Pero ahora ha ido un poco más al hueso de toda esta cuestión, con un trabajo investigativo que realmente promete completar de manera integral toda la discusión al respecto. Él es, ante todo, mi gran amigo Nicolás Ponsiglione, y está presentando su último libro, que se llama, justamente eligió un título bien desafiante al respecto: Deconstruyendo la ESI, la luz de un cuarto paradigma sexual. ¡Wow! Nicolás Ponsiglione, ¿cómo estás, querido amigo? Hola David, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y por recibirme. Un honor. El honor es mío y bueno, vamos a tratar de facilitarle al público algunas herramientas para poder dar esta pelea. En fin, ¿de qué trata tu último libro y qué te llevó a escribirlo? Para resumir en un principio. Bueno, este es el segundo y yo creo que el último, por lo menos por un largo tiempo, que escribo sobre este tema de la ideología de género, perspectiva de género aplicado a la infancia. El tema es que el primero que lo escribí junto con una amiga que es abogada en el año 2018/2019, eh, a mí siempre me quedó la sensación, por un lado, que los acontecimientos se desplegaron tan rápidamente estos últimos años que se juntó una cantidad de evidencia enorme. Entonces yo, por un lado, tenía la sensación de que hacía falta algo mucho más actualizado. Por otra parte, los libros icónicos sobre este tema también han quedado un tanto desactualizados, sobre todo con respecto a la evidencia que se está recopilando y a las decisiones que están tomando otros países con este tema. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado, yo siento también que los años pasaron y yo logré comprender más profundamente todas las cuestiones que abarca este tema, que son muchas y son todas muy sensibles y muy delicadas. Entonces yo tenía la necesidad de escribir como, en mi mente estaba, viste, manual definitivo de defensa contra la ideología de género en menores de edad. Entonces, para padres, tutores, políticos, abogados o cualquiera que se quiera cultivar con este tema, un poco funciona de esa manera este libro, o por lo menos pretende funcionar así, que es, acá está deconstruido el tema, por utilizar un término justamente del posmodernismo filosófico. De ellos. eh, Claro, exactamente, exactamente. Acá está deconstruido minuciosamente desde todos sus aspectos, tanto desde el aspecto filosófico como desde el aspecto político, social, cultural, científico, hasta incluso desde el aspecto médico, ético, que la cuestión reviste, ¿no? Entonces no dejo nada en el tintero. Analizo lo que yo llamo el árbol del género, porque yo lo divido en tres grandes bloques para poder objetivar el tema, que son Mm. las raíces del árbol, el tronco y sus frutos. Es decir, las raíces son las fuentes filosóficas o ideológicas en las que se sustenta esta perspectiva y todo lo que ellos postulan. Luego el tronco, dejando de lado si es falsa o no, digamos, si es verdadera o no, si es científica o no, dejando de lado todo eso y no discutiendo nada al respecto, sea o no
falsa o verdadera, en el tronco yo me aboco a ver de qué maneras se está llevando a cabo esto. Entonces ya dejando de lado la discusión en cuanto a su Mm. falsedad o veracidad, la forma en que lo están llevando a cabo ya de por sí es sumamente cuestionable. O sea, no es el modo en que se tiene que llevar a cabo semejante cuestión que atañe a nuestros propios hijos, es decir, es un problema de salud pública, incluso es algo más grave que un problema de salud pública. Es algo que atañe al futuro de nuestra sociedad en cuanto tal, o es decir, a cualquier nación le tendría que preocupar sobremanera porque atañe a la reproducción sexual de las generaciones más jóvenes, o sea, nada menos que al futuro de la nación. Bueno, eso es el tronco. Y por último, los frutos es dejando de lado cómo se aplica, cómo se articula, cómo se financia, y dejando de lado su núcleo ideológico filosófico, enfocarse meramente en sus efectos concretos. O sea, Ujú. supongamos que esto es maravilloso, esto es verdadero, esto nos hace muy bien a todos, hace muy bien sobre todo a nuestros hijos. O supongamos que esto se está llevando a cabo de una manera democrática, consensuada, discutida, analizada de manera interdisciplinaria. Supongamos todo eso, lo cual ya a la altura de la página 150 del libro yo demuestro que eso no es cierto, ¿no? Bien. Atengámonos a sus efectos, a sus frutos concretos. ¿Qué sucede en los países que están aplicando esto eh, con luz verde desde hace 10, 15 o incluso 20 años? Entonces, cuando analizamos las consecuencias concretas, ahí también se manifiesta eh, que no es nada bueno y no es lo que prometen. Entonces, yo Bien. analizo el árbol del género de esta manera y después en la segunda parte del libro, principalmente, me dedico a plantear los argumentos más comunes que utilizan para perpetuarlo Mm. los promotores, ¿no? Bien. Bien. Vayamos Que yo entonces. logré objetivar que son siempre los mismos argumentos, que se resumen a 4 o 5, que yo después los desgloso en 14, porque son como subvariantes que se van mezclando. Entonces yo digo, bueno, argumento número 1, la ESI sirve, te doy un ejemplo, la ESI sirve para prevenir los casos de abuso. Ese es un argumento que se escucha bastante seguido, por ejemplo. Entonces yo me dedico a plantear el argumento, a rebatirlo con lujo de detalles y de manera breve, Ujú. y todo bien ordenado para que la persona entienda las falacias que encierra Bueno, o a las ver, por falsedades ejemplo, concretas que encierra. Mm. desandemos esa consigna en particular que terminas de mencionar, Nicolás. La ESI impide que haya abuso sexual, que es realmente uno de los paradigmas, entre comillas, que plantea la ideología de género. Bueno, eh, ¿cómo lo enfrentás? ¿Con qué argumentos? Mirá, para empezar, pretender que enseñándoles ESI, que habría que ver qué se interpreta en cada caso por ESI, ¿no es cierto? Porque ahí ya tenés un quilombito, porque una persona se piensa que es una cosa, otra persona se piensa que es otra cosa. Pero bueno, sigamos el hilo. Pretender que a través de enseñarles ideología de género a un menor de edad vas a disminuir los abusos, eh, es como pretender que aprendan matemáticas enseñándoles sobre unicornios, hadas y duendes. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. De hecho, eh, digamos, ese argumento tiene que por lo menos poder ser confirmado de manera documentada. Y lo que Claro. nosotros observamos cuando pones el lente sobre los países que están enseñando esto desde hace varios años ya, encontrás que los casos de abuso, de hecho, se multiplican, no merman. Al ¿Por qué? contrario. Porque la visión, claro, la visión, primero definamos a qué se le llama ESI generalmente, o los perpetuadores, a qué le llaman ESI. ESI es educación sexual con el agregado de la llamada ideología de género, que lo que hace es crear una nueva concepción global y completa de la sexualidad humana que no tiene precedentes en la historia. O sea, esto jamás se había planteado, esta Ujú. cuestión que en esencia intenta suplantar el sexo eh, binario, reproductivo, de varón y mujer, lo intenta reemplazar por
un supuesto degradé prácticamente infinito, eh, que ellos llaman, lo simbolizan con la bandera multicolor, ¿no es cierto? Sí, entendí. Eh, entonces, esta hipótesis presenta una visión de la sexualidad que ya carece de toda limitante o de todo criterio saludable, incluso de cualquier criterio higiénico. O sea, carece por completo de criterio. Entonces, ante una visión tal de la sexualidad, lo que primero empiezan a proliferar son justamente los abusos. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por como qué? vale todo, como en la sexualidad y en la identidad sexual vale absolutamente todo por igual, Claro, entonces los chicos son impulsados desde la más tierna infancia a una concepción de la sexualidad que podríamos decir que es lo contrario, realmente lo opuesto de lo que normalmente se conoce como castración o represión. Es decir, si la castración o la represión puede llegar a ser un mal en determinadas edades, y esto obviamente está sujeto al criterio educativo de cada quien, yo creo que un mal peor incluso es el del libertinaje irrestricto. Eh, entonces, una, ese argumento de que se previenen abusos es completamente falso y carece por completo de fundamento. una de Es las cosas, justamente lo contrario. una de las cosas Mm. que yo te quería consultar es qué es, dentro de todos los propósitos de la ideología de género, em, ¿qué es lo más horroroso que plantea la ESI como tal? Y otra pregunta, son dos en una. ¿Está realmente la paidofilia detrás de todo? Eh, Mira, dentro de los crímenes más brutales que se están cometiendo, vos pensás que ya varios psiquiatras, pediatras de varias partes del mundo, y en este momento me estoy acordando de dos francesas, de la finlandesa, la doctora Caltiala, hay varios que yo en el libro menciono, muchos sostienen que enseñarle ideología de género a un menor de edad es el escándalo médico más grande de la historia de la humanidad. Eh, entonces, para mí, el crimen más brutal que se está acometiendo hoy y que se está buscando, por ejemplo, replicar en todos los países, incluyendo la Argentina, es el hecho de enseñarle, por ejemplo, a un nenito de 4 años, 3 años, 6 años, 8 años, eh, que si es nene se puede convertir en nena o que si es nena se puede convertir en nene, y luego no solo afirmarlo, como dicen ellos, de manera social y cultural, permitiéndole que use otro nombre, permitiéndole que se vista como corresponde al sexo opuesto, que se disfrace del sexo opuesto, Bien, sino incluso se los está empujando a procedimientos hormonales y hasta quirúrgicos, con tal de que consumen su supuesto pasaje al sexo opuesto. Esto para mí es lo más horroroso que se está manifestando hoy con respecto a este tema de manera pública, porque no te olvides que hay países que se jactan de esto, David, ¿sí? se jactan de esto, se jactan. Y se está buscando también promover, incluso en la Argentina, esto como un fenómeno de liberación maravillosa, cuando en realidad carece de todo soporte médico, profesional, científico y hasta ético y humanitario. Carece de todo soporte. Sí. Entonces, para mí esa es la aberración más grande. Después hay otras, pero por ahora no se están jactando de ellas, ¿sí? Como por ejemplo, hipersexualizar a un prepúber, por ejemplo. Claro. Eso se mantiene todavía medio escondido porque es más polémico, pero la cosmovisión que plantea la ESI, si vos vas al núcleo duro de lo que proponen, Mm, implica una radicalización, o sea, una sexualización radical de los menores de edad, sin ningún, escuchá esto, David, porque yo repasé todos los manuales de la ONU, sin ningún criterio o parámetro etario alguno. Por ejemplo, en los manuales de la OMS, UNICEF, UNESCO y demás, o sea, de la ONU, se propone enseñar masturbación y juegos autoeróticos en niños a partir de los 2 años. Entonces esto es es una terrible. hipersexualización extremadamente precoz
cuando cualquier pediatra, cualquier profesional, incluso cualquier padre o cualquier persona que tenga sentido común, sabe que tal cosa es completamente innecesaria en un menor y ¿no? Y que es muy además perjudicial, de perniciosa. hecho. Y además Claro, perniciosa. claro. Es cuando uno escucha estas cosas, lógicamente piensa, los que llevan a cabo todo esto son una manga de degenerados, de realmente unos depravados. Por eso es que yo insisto con esta pregunta y vuelvo a lo mismo. La pedofilia, o paidofilia, como me gusta decir a mí, más elegante, ¿está detrás de todo esto según la investigación que has hecho? Sí, en gran parte está detrás de todo esto porque hay muchas asociaciones como la NAMBLA, por ejemplo, de Estados Unidos. Después hay otra en Holanda, que ahora no me acuerdo el nombre, tiene un nombre así holandés medio raro. Yo en el libro la menciono. Sí. Hay varias de estas organizaciones pedófilas eh, que están detrás de la propulsión de la sexualidad LGBTIQ dentro de, de lo que es la enseñanza de los menores de edad. Entonces sí, evidentemente hay algo de eso, Mm, eh, evidentemente hay algo de eso que tiene que ver con legalizar el sexo con menores de edad, mm. pero gradualmente como hacen con todo esto, es decir, ir corriendo la valla siempre un poquito más hacia atrás. Otra consulta, ya que has investigado tan exhaustivamente esta cuestión. ¿Vos notás algún denominador común entre todas las personas entre todos estos degenerados que llevan a cabo este despropósito absurdo? Te hago esta pregunta en función de un dato que ya paso a desarrollarte. Está Pablo Muñoz Iturrieta, un gran investigador como vos, radicado en Canadá, muy abocado a esta cuestión con su canal de YouTube, en donde en un trabajo reciente que ha realizado, puso de manifiesto una cosa que quizás vos tampoco la sepas. Que el dueño de Pornhub, una página pornográfica Judío, que es como, pero más, más allá de eso, es dueño de una página pornográfica al mismo tiempo que es profesor universitario en Canadá. No sé cómo se llama. El nombre, la verdad, acá no lo tengo. Pero me llama la atención que siendo profesor universitario, sea dueño de una página pornográfica. Pero esto no es todo. Además, es también rabino. Para, claro, por si o no sea, te sí, tal terminaste cual. de caer, ahora te digo que el dueño de un YouTube para degenerados es rabino también. Bien. Y Bueno, mira, comenta Pablo Muñoz Iturrieta que en el ámbito pornográfico abunda mucho esta gente, sin que esto vaya en desmedro de los judíos en general, por favor, pero hay como una preponderancia de como da y llamar Pablo Muñoz Iturrieta de esta etnia. Lógicamente que irónicamente dice así. Vos, en este sentido, ¿has logrado notar algún rasgo común, un denominador común, como digo? mira, esto que estás trayendo a colación es sumamente interesante, Y pero yo te polémico. voy a dar yo te voy a dar una perspectiva del tema que seguramente no te la esperabas. Eh, Se llama ley del péndulo. Esto en psicología se conoce perfectamente. Es Mm, decir, aquellos sectores que se han dedicado de una manera sistemática y completamente brutal y salvaje a reprimir la sexualidad eh, durante siglos, son quienes más atractivos sienten hoy hacia, eh, hacia la perspectiva diametralmente opuesta que tiene que ver con una desrepresión, así más no sea, digamos, puertas adentro de casa,
con respecto a la sexualidad. Por eso a mí, cuando yo me enteré, este dato que vos tirás, que me lo enteré hace no mucho, hará un mes, ponele, a mí me pareció sumamente consonante con todo lo que yo hablo en una de las partes del libro. Viste que el Mm, subtítulo del libro es muy curioso, que se llama Deconstruyendo la ESI a la luz de un cuarto paradigma sexual. Entonces yo analizo los distintos paradigmas en torno a la sexualidad que han existido a lo largo de la historia y yo planteo la necesidad de que tiene que emerger un cuarto paradigma sexual, eh, porque si no, las perspectivas no son para nada alentadoras, porque esto va a ser una batalla encarnizada en la que para mí queda totalmente descartado que una de esas cosmovisiones termine triunfando definitivamente sobre las otras dos. Entonces, por ejemplo, el primer paradigma acerca de la sexualidad tiene que ver con el tradicional que sustentó, por ejemplo, los grupos religiosos, más ortodoxos sobre todo, pero sobre todo, ¿sabes qué? Las sociedades premodernas en general tuvieron una visión fuertemente tradicionalista y castradora, si podemos decir, con respecto a la sexualidad, y en particular con respecto a todo este tema LGBT, si es dable meter todo en una misma bolsa, porque ese es otro tema, pero con respecto a todo lo que no sea heterosexual, esa cosmovisión siempre ha sido sumamente severa. De hecho, mm, hay lugares en el mundo en donde al día de la fecha se puede incluso llegar a apedrear públicamente en una plaza a una persona que tenga una conducta homosexual, lo cual para mí constituye una aberración claro, muy, muy similar, bueno, muy similar a las aberraciones que está cometiendo hoy la ideología de género en nuestra civilización occidental. claro, sí. Entonces, a mí siempre me interesó poder ver los relieves en estos temas y poder circunscribir qué cosa es lo que está mal. Entonces, para mí es enseñar la ideología de género a un menor de edad, ese es el gran crimen. Sí, A mi modo de verlo, David, una vez que vos te convertís en un mayor de edad, así como te podés tomar alcohol cuando quieras, automedicarte, tatuarte, teñirte el pelo, no sé, ponerte aritos y lo que bien, sea, vestirte como quieras, un adulto con su intimidad tiene sin dudas la libertad de él en su intimidad hacer lo que quiera, siempre y cuando no perjudique a terceros. Pero ya trasladar esto a un menor de edad constituye un yerro demasiado evidente que sí, lógicamente trae consecuencias nefastas que ya se están evidenciando en varios países. Pero entonces, eh, lo que yo muestro en el libro es que a este primer paradigma sexual, netamente característico de las sociedades premodernas, en donde, por ejemplo, la homosexualidad simplemente es un pecado a toda edad, ¿eh? O sea, es algo que está mal y punto, porque Dios no lo quiere así. No digo que esto esté mal o esté bien, lo que estoy mostrando es un tipo de mentalidad. A esto le siguió, sobre todo a mediados del siglo XIX y parte del siglo XX, lo que yo llamo el segundo paradigma, que es un paradigma que deja todo el contenido de tipo moral, moralizante, censurador, por tratar de brindarle un abordaje más científico y más objetivo a la cuestión. Acá es donde nace la psicología y la psiquiatría tratando de investigar estas cuestiones. Acá es donde surge, por ejemplo, por primera vez se modifica el término sodomía por el término más neutro, más científico, más tendiente a una objetividad de homosexualidad, por ejemplo. En los ambientes médicos surge este término. Eh, pero la ciencia intentó sondear, estudiar, investigar estas cuestiones. Y yo creo que eso fue un gran avance para la humanidad, sobre todo durante algunas décadas. Después esto se empantanó mm, por la intromisión del tercer paradigma en esferas que no le incumben, David, que son las esferas de la ciencia. Entonces, en la década del 60, sobre todo en la década del 70, comienza a irrumpir un nuevo paradigma, así como el primero corresponde a las sociedades premodernas en general, el segundo corresponde a la modernidad por excelencia. El tercer paradigma sexual es el paradigma de la mente posmoderna, ¿sí? Que es de índole netamente moral también. O sea, ellos vienen a decir, la homosexualidad, la transexualidad y todo eso, dicen ellos, es absolutamente natural y es innato al ser humano.
dicen ellos. Pero al decir esto, no se están afirmando en ninguna evidencia, ni psicológica, ni psiquiátrica, ni pediátrica, ni científica, ni nada. Simplemente lo dicen porque así tienen ganas de decirlo. Así como en la antigüedad, yo me animo a decir que un religioso era capaz de prender fuego a una mujer en una hoguera simplemente porque había sido descubierta en una conducta lésbica, por ejemplo. Entonces, la actitud moralizante, o sea, decir, mira, esto está mal y punto, está bien si es una convicción personal, pero vos no tenés por qué imponer esa convicción a los Claro. otros, menos que menos de manera violenta. Entonces, vos fíjate que el posmodernismo está sosteniendo una óptica moral. ¿Viste que ellos se jactan de estar más allá de la moral? Bueno, Claro, afirmar que lo LGBT es natural es una óptica moral de la historia. Simplemente pero lo dicen así porque sienten que es así. ¿Entendés? sí, Ahora, yo creo que el gran problema está en que el tercer paradigma sexual le quiere pisar la cabeza, literalmente, a los dos paradigmas previos por igual. O sea, a toda visión de tipo religioso, tradicional, ujú, y también a toda visión, y esto es lo más grave, David, científica, sí, médica, absolutamente. pediátrica. O sea, Pero quiere terminar hoy, asesinando. los que tenemos un, como vos decís, nosotros, a ver, ¿cómo pienso yo? Yo pienso de una manera, y más allá de que yo sea católico, conservador, poneme todos los motes que quieras, no tengo nada en contra de las personas que eligen otra forma de ser. Lo único que quiero es que no me lo impongan a mí, ni mucho menos me digan, hoy viste que está mal utilizar la expresión sodomía. Ya te miran como si fuera, y sodomía está en el diccionario, lo siento por ellos. Este, pero lo que yo noto es que hoy, además de esta manera de tratar de imponernos un paradigma, como vos decís, absurdo, sin sustento, se ha convertido en el malo de la película lo masculino, de tal suerte que los medios masivos de comunicación constantemente hoy día están promocionando hombres desmasculinizados al mismo tiempo que promocionan mujeres masculinas. Este, Sí. entonces, yo quería consultarte porque siempre se habló del cuarto poder, del periodismo como cuarto poder, pero yo la consulta que quería hacerte es, ¿cuál es el papel de los medios masivos de comunicación en todo esto que comparten dueño quizás con la persona que mencionábamos antes de Pornhub? ¿Cuál es el papel de los medios masivos de comunicación? La televisión, para redondear. Bien. En primer lugar, hay algo que me gustaría señalar, que no sé si alguna vez lo has pensado, lo has reflexionado, te lo comparto. Por favor. La hipersexualización radical, Ujú, el famoso vale todo claro. con respecto a la sexualidad, Promiscuidad. paradójicamente, paradójicamente produce seres asexuados. Y Totalmente. esto, y esto puede ser absolutamente demostrado. Yo esto lo demuestro con documentación concreta en mi libro Disgenesia. Eh, a un periodo bastante breve de algunas décadas de hipersexualización de las generaciones más jóvenes, le sigue, a menudo con sorprendente rapidez, un proceso de asexualización de estas mismas generaciones. La natalidad cae en picada, el crecimiento del natalismo cae en picada, el crecimiento demográfico, por ende, se ve mermado, lógicamente. Las tasas de fertilidad empiezan a ostentar valores negativos. Esto está pasando en Japón, esto está pasando en los países nórdicos, que son extremadamente liberales con respecto a la sexualidad. En algunos países ya no saben qué hacer para que los jóvenes tengan sexo, David. Esto está pasando en China, esto está pasando en varios países de Europa. Esto incluso yo lo reflejé en el libro Digenesia en estadísticas tomadas de Estados Unidos. Vos fíjate, un país
sumamente promotor de la liberalidad sexual. Se dice que en promedio el norteamericano promedio está teniendo menos sexo que nunca en la historia de ese país. Entonces, vos fíjate qué particular. Entonces, esto yo lo hablo mucho en el libro de Digenesia, si bien no hay que mezclar, porque una cosa es hablar de ESI y todo eso, y de Ujú. repente si empezamos a hablar de pornografía, es un poco irnos por la tangente, pero bueno, tiene cierta relación, porque Yo viste que la pienso que ESI, está todo relacionado. claro, 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 sí, 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 la ESI de alguna manera perpetúa esa visión totalmente, supuestamente liberadora y restricta de la A ver, sexualidad, y de Nicolás, hecho se valen de Nicolás, esos, está mal para la ESI, está mal ser como vos y ser como yo. Ser masculino, claro, está mal. Pero ahora, claro, ser, como vos mencionás recién, asexuado, está todo perfecto. Ser un claro, adefesio, ser un esperpento, está bien, es lo plausible. Entonces, se está atacando la masculinidad. Y por claro, ende vos mencionás esto y yo digo, y está todo relacionado, esta liberalización, utilizando de una manera arbitraria la palabra, de las conductas, llámense sexuales, te doy la razón, alumbras mi mente, termina produciendo una asexualización del individuo, con claro, claro, consecuencias claro, dramáticas, nada menos en algo tan importante como la claro, demografía de un claro. país, de una nación. Sí, 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 sí. De hecho, cuanto más se habitúan los jóvenes a esta cuestión de la pornografía, que es una auténtica plaga hoy en día. Vos pensás que cuando nosotros éramos púberes o éramos Mm. adolescentes, ¿vos qué edad tenés? Yo 40, o Bien, cuarenta yo cumplo 42 ahora en un mes, tenemos 40. básicamente la misma edad. Mm. En nuestra época, como mucho, el joven accedía a una revista, ¿viste? Que eran bastante más bajaditas de tono, pero ponele, accedías a un video, ponele, que eventualmente terminaba cansando. Y Pero no lo particular veías es que lo que el está nivel. pasando hoy Pero, es que Nicolás, la exposición que está teniendo, incluso sin límites de edad, ¿me entendés? Un nenito de 9 años vio más contenido sexual que mi bisabuelo en toda toda su su vida. vida multiplicado Pero por 2 millones. a ver si coincidimos en una cosa, y miro el reloj para no robarte demasiado tiempo, que la pornografía de hoy en día no tiene nada que ver respecto de la pornografía que veíamos Claro, nosotros cuando agarrábamos una revista, robábamos una revista cuando íbamos a la peluquería. ¿Me claro, explico? claro, Hoy ha irrumpido de manera superlativa lo grotesco, lo humillante, lo que realmente es sodomía, aunque sea una relación entre hombre y mujer. claro, Me explico, no es la misma pornografía. Hoy todo pasa claro, por el sometimiento, hoy todo pasa por claro, la humillación. Obviamente, lo otro, lo de 40 años atrás, no era bueno. Y es la claro, semilla claro, de pero todo lo ¿sabes que qué vino pasa? Mirá, después. yo creo que la humanidad está mucho más preparada hoy día, sobre todo quienes se animan a ello y pueden alimentarse de fuentes valederas. Hoy estamos mucho más avanzados en cuanto a entender el fenómeno sexual de una manera saludable, David, porque antiguamente la humanidad cometió el error opuesto, que fue el error de la castración salvaje y totalmente indiscriminada también, lo cual también termina conduciendo inevitablemente a distintos tipos de patología. Entonces, la sexualidad es un instinto más, como dormir, como la termorregulación, como la respiración, como comer y beber. Es un instinto más. Como cualquier instinto, lo saludable es no estar en los extremos, sino en observar eh, una sana conducta que tenga sentido con todos los demás aspectos de tu persona y de tu ser. Vos decís Entonces, que hoy tradicionalmente se condenó la sexualidad. sí, indudablemente se ha prevalecido esa actitud y hoy nuestra civilización, a mí no me cabe la menor duda, que está simplemente sufriendo el pendulazo de tantos siglos de una determinada concepción bastante rígida de la sexualidad y hoy la humanidad está como experimentando ese pendulazo. Vos imaginate que si a nosotros nos impusieran
de manera ya social y general el ayuno forzado, por ejemplo, y comer galletitas de agua todos los días y el ayuno cada día y medio, después de un periodo de tiempo saldríamos disparados al exceso diametralmente opuesto, que sería pegarnos la comilona y el atracón insaciable, Claro, porque, digamos, una persona que se alimenta bien, David, no necesita ninguna de las dos cosas, David. ¿Por qué? Porque todo lo que atañe al cuerpo y a la salud tiene que ver con el equilibrio. Y eso es muy importante de entender. Lo que está proponiendo como cosmovisión este, supuestamente liberadora, porque en realidad si vos hilás fino no es liberador, eh, todo este tema de la ESI o de la cultura pornográfica actual eh, perpetúa un modelo de sexualidad que es muy enfermizo, David. Y mirá que claro. yo te lo digo con conocimiento de causa, yo estudié mucho este tema cuando escribí Digenesia, en donde a mí realmente me pasmaba, si vos supieras lo que está pasando hoy día con los adolescentes, el nivel de adicción grave, ¿eh? O sea, te estoy hablando de niños, adolescentes que tienen que ser sometidos a programas serios de recuperación con respecto a este tema. Vos te das cuenta que lo que hace Contame, hace estragos. contame respecto de eso. Interesantísimo lo que estás diciendo. Explayate un poco. Eh, no, está pasando eso. Y esto obviamente ya recayó sobre el interés de la neurociencia particularmente, porque ellos están observando que la pornografía es incluso más adictiva que la cocaína y que la heroína a nivel del cerebro, a nivel de las descargas de dopamina que produce. Yo analicé mucho esto en el libro Digenesia y las consecuencias de esto son tremendas, porque si nada como las pantallas, pero en particular nada como el porno y sobre todo en un cerebro que se está formando, David, no en Ujú. un cerebro adulto. En un cerebro adulto el fenómeno es relativamente diferente, pero en un niño, en un pibe de 12 años, 13 años, estas descargas completamente anormales de dopamina, aparentemente maravillosas, en realidad cualquier neurocientífico te puede decir que no tiene nada que ver con la salud cerebral. Es de hecho enfermedad a nivel del cerebro. ¿Por Ujú. qué? Porque las descargas son tan anormales que por un lado produce un efecto malsano en las terminaciones de las neuronas, a tal nivel que después esta persona se vuelve insensible a, por ejemplo, la sexualidad real, con una mujer de carne y hueso que tiene que aprender a amar. Entonces, eh, eso por un lado, pero por otro lado, la dopamina es el gran mecanismo de recompensa del cerebro. ¿Qué significa esto? Que nosotros, para poder edificar y construir una vida profunda, intensa, valerosa, que tenga mucho sentido para nosotros, tenemos que atesorar muchísima motivación, David. Sin ella no vamos a llegar lejos. Entonces, lo que justamente hace el porno, sobre todo en cerebritos que aún están en estadio de formación, son daños que en edad adulta son muy difíciles de revertir. Si bien se puede, es difícil, pero al secuestrar el mecanismo de recompensa del cerebro por excelencia, estos jóvenes se vuelven paradójicamente deserotizados, en el sentido en que los antiguos griegos hablaban del eros. Nosotros tenemos asociado a eros como algo chabacano, algo Mm. obsceno y genital. No, el eros es la gran potencia amorosa, ¿viste? Del ser humano que, por ejemplo, te hace dar la vida por un ideal, te hace darlo todo por la mujer que amás, que te hace darlo todo por tus hijos o por tu sociedad incluso. De hecho, los antiguos griegos decían que el eros eh, se transforma en la edad madura, por ejemplo, en lo que ellos llamaban la acción política. No la acción política como un militar vacuo y sin sentido, fanático, sino la acción política como la acción que le interesa fundamentalmente el bien y la transformación ascendente del mundo que le toca habitar. ¿Entendés? Entonces, una sociedad deserotizada, sin energía vital, cansada, exhausta, que no tiene interés en dar la vida por nada,
Ujú. Decime esa sociedad si no es sumamente gobernable y controlable, Claro, además de quedar atomizada, porque está no todo se forman pensado. familias, y si no se forman familias, vos tenés una ausencia de una cohesión eh, intercultural, ¿me Claro, explico? claro. Entonces, esto reviste un carácter muy profundo de lo que yo ya, digamos, de obvia psicopolítica, Ujú. de obvia biopolítica, pero por otra parte es una estrategia de antinatalismo de carácter radical. Ya Quise, se ha demostrado que los chicos que caen adictos al porno, por ejemplo, eh, no solo no solo que desarrollan unos complejos terribles a la hora de acercarse a la compañera real, sino que incluso desarrollan desinterés sexual. ¿Me explico? O sea, lo hipersexual asexuado. condujo a lo asexual, claro. Entonces ellos no pueden suplir con nada las dosis totalmente anormales de dopamina que segrega su cerebro en la soledad. Entonces ya no sienten interés ni motivación. Y vos sabés, David, vos que estás casado como yo, que para poder realmente tener una pareja estable hay que tener unos huevos de bronce, en todo sentido, David. O sea, realmente no es algo para mojigatos y pusilánimes imberbes. Es algo realmente que requiere mucho valor y una Ujú. canalización de la energía, y particularmente de la energía sexual, que a vos te redunde en una edificación de una relación profunda. Si los pibes se interesan más, perdón la expresión, en la mano, en la manuela, que en cualquier Ujú. otra cosa, entonces la cultura a futuro no tiene una perspectiva muy copada, que digamos. ¿Me Claro, explico? claro. Y Entonces sucede además, eso y paralelamente la pornografía ilustrando el sexo como algo antihigiénico, grotesco, humillante, se juntan las dos cosas. claro, claro, Terrible, claro. terrible. Eh, entonces, está bien que traigas a colación este tema porque eso te demuestra de nuevo el antinatalismo. O sea, los efectos Todo apunta concretos a de todo eso. esto, enseñar a un pibe que se haga LGBT, no importa qué letra elige, mirá, LGBTIQ, la que vos quieras, estás convirtiendo a un ciudadano en edades en que todavía no está formado en una persona o una conducta sexual variablemente estéril. Y si se hace trans, mejor, porque de esa manera se castra de Claro, manera completamente irreversible. O sea que si se totalmente. arrepiente en edades posteriores, ya no hay vuelta atrás, es estéril. No, sumo algo de lo que vos decís porque me interesa que los papás que están viendo esto, por favor, lo tengan bien en cuenta. Que todo esto, al destruir el eros, como vos mencionás, en una persona, no solamente aniquila toda posibilidad de una relación seria a futuro con una persona del sexo opuesto, sino además también compromete la posibilidad de ese ser humano de emprender cosas importantes, de tener un compromiso. Exacto, El eros no exacto, redunda exacto. solamente en acostarse con otra persona, es Mirá, el fuego David, míralo interno que... así. Sí, míralo así porque es re interesante. Esto va para los padres. Yo soy padre de tres hijos. Eh, Todas las cosas más profundas, valiosas e importantes de la vida humana, todas, David, todas, requieren una cuota de aprender a demorar la, la gratificación. Y esto tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Entonces, si vos estás habituando al cerebro cotidianamente a esta cuestión de segregar dopamina en cantidades completamente ridículas, de manera Ujú. inmediata, sin que medie ningún esfuerzo de postergación de ningún tipo, eh, vos después no vas a sentir ninguna motivación y no te vas a explicar por qué no tenés Claro, motivación para pero para emprender, por todo. ejemplo, quiero ser pianista, Claro, viste que... quiero terminar tal carrera, Exacto. quiero, no sé, crear una asociación que se dedique a tal y tal. Sí, sí, Todo sí. eso, o sea, nosotros estamos formando generaciones jóvenes que ya desde chiquitos los habituamos a que ellos sean incapaces de tamaña acción a nivel de Claro. la química del cerebro. Exacto, exacto. Que quede claro esto, por favor. Ahora, volviendo a que siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no?
volviendo estrictamente a la ESI, yo no soy papá, como es tu caso, pero muchas veces me da en pensar que hoy, por supuesto, existe una preocupación razonable respecto de que estos degenerados estén impartiendo nada menos que formación en los colegios. Ahora, yo siempre digo, pienso en mis foros internos, quizás porque yo fui educado de esta manera, que si uno tiene una educación fuerte y firme, mandás al pibe al colegio, eh, y por más que le quieran meter cualquier cosa, no van a poder porque la educación ya está en casa. Entonces yo quería consultarte esto. ¿Cómo está la cuestión por casa, Nicolás? Sin retirarle ninguna responsabilidad a estos depravados, yo quiero saber qué hace que la gente en general sea tan permeable, o quizás vos me podés decir, no, no es permeable lo que te quieren hacer creer los medios, pero qué hace que la gente sea permeable a estos absurdos degenerados que plantea la educación sexual integral. Mira, en primer lugar, pensemos que el avance eh, nos viene de diversos flancos. Es un avance completamente multifacético. eh, entonces tenemos que entender que viene ya haciendo un trabajo en el plano cultural y social desde hace bastante ya. Eh, entonces, de alguna manera también nuestra propia generación eh, ya fue dañada en grados variables. Pasa que lo que se está haciendo ya con las generaciones de lo que se llama la cuarta revolución industrial propiamente dicha, que comienza más o menos en el año 2011 y que Ujú. estamos ahora en pleno proceso de instauración de la cuarta revolución industrial, es que por primera vez en la historia el daño que se está haciendo a las generaciones más jóvenes es ya de un nivel completamente alevoso y brutal. Nosotros no sufrimos ese nivel de daño, pero sí ya se viene preparando la sociedad Como, por para ir ejemplo, aceptando esto. vos tenés 42, yo tengo 40 años. A ver, hace 30 años atrás, eh, ¿cuál fue cómo te puedo decir? A ver, el inicio, ¿cómo empezaron? ¿En qué nosotros fuimos dañados, si se quiere? Porque te doy un ejemplo, remitiéndome a la televisión. Había una época, te debes acordar, en donde en la televisión nadie decía la palabra boludo, por darte un ejemplo. No se iba a decir, en la televisión no iba a decir mala palabra. Ahora podemos ver el nivel decadente, repugnante que ostenta la televisión todos los días. Te doy ese ejemplo para ilustrarte cómo fue decreciendo el listón cultural, si se quiere, de nuestra sociedad. Quisiera saber si vos podés apuntar a alguna otra cosa más que haya servido para desencadenar este, no sé, este desastre. Este desastre, sí. Ujú. Mirá, el desastre en realidad no obedece a ningún accidente, esa es la cruda realidad, sino que en realidad fue planificado así, David. Esto es así, y sobre todo en estos países en donde prima el vasallaje, el extraccionismo, el vampirismo de tipo económico, están particularmente diseñados para ser tontos, obedientes y eternamente pobres. O sea que el destino que está sufriendo, por ejemplo, nuestro país no es una coincidencia o un accidente. Esto fue diagramado así. Eh, Es un entonces, plan. si vos observás que de una generación a otra, o sea, de un padre a un hijo, cada vez hay menos cultivo de las facultades superiores del ser humano, de la reflexión, de la contemplación, de la auténtica ciencia, no el cientificismo, de la Ujú. auténtica medicina, no de la pseudomedicina, de la auténtica filosofía, no de la especulación barata y vacua. Cuando vos ves que de generación en generación esto va mermando sistemáticamente, eh, es porque evidentemente se está haciendo un trabajo desde varios flancos en que esto así suceda. Y yo creo que la educación y los medios masivos de comunicación eh, cumplen unos roles fundamentales en todo esto. Y vos no te olvides que la llamada educación en realidad no fue creada desde el día uno
no fue creada para crear seres humanos ricos, profundos, pensantes y transformadores de la sociedad. La educación, y si vos estudiás un poco de historia con este tema, te das cuenta que es así, nace con la familia Rockefeller, la educación moderna occidental, simplemente para crear obreros y soldados que no cuestionen nada y que se sometan a la autoridad y que simplemente repliquen órdenes, porque ellos necesitaban eso en ese momento histórico. Bueno, a lo largo de las décadas, la necesidad de los grandes poderes del mundo ha ido variando. Bueno, hoy no necesitan ni siquiera trabajadores y tampoco necesitan familias que reproduzcan. Todo lo contrario, necesitan que el humano no se reproduzca y necesitan que el humano sea recortado. Esto es así, David. Me ¿Por gusta qué? lo que dijiste, que Porque no no te, cuestione. Me gusta algo que dijiste, claro, que no que cuestione. no cuestione y que sea desagregado sin rechistar. ¿Por qué? Porque David, y esto la gente ya lo tiene que entender porque es demasiado obvio, dentro de 10, 15 y ni te cuento dentro de 20 años, el 70 o el 80% de los puestos laborales van a estar reemplazados por robótica y por inteligencia artificial. Y esto que hace 5 años se te reían en la cara las personas, hoy te miran con una mueca extraña porque saben que es cierto. Claro. Bueno, sepan una cosa, la ONU y el Foro Económico Mundial, que están estrechamente aliados, y esto no es ninguna confabulación, sino que ellos mismos lo dicen, Oh, absolutamente. esto lo saben hace 60 o 70 años, David, y vienen trabajando en esa dirección desde entonces. Entonces, eso explica por qué están apretando el acelerador a fondo con este tema. Porque por Mm, un lado saben que la humanidad ya está muy hecha mierda, perdón la expresión, entonces ujú. saben que no van a rechistar, pero por otro lado saben que es ahora o nunca. Entonces vos fijate que la ESI y todo ese tema, si vos le sacás todo el decorado, a ver, ¿por qué compra la gente esto? Porque te lo venden como algo maravilloso, algo Sí, sí. liberador, No, algo, no, no y sé. además que si yo tengo un amigo que se autopercibe Blancanieves con, qué sé yo, Mm, con sombrero, algo así, y le digo, sí, es verdad, no es hombre, es Blancanieves, yo paso a ser el bueno. Vivimos en la sociedad de la bondad gratis, es decir, qué fácil que es ser bueno. Es decir, a la claro. persona que tiene un problema mental le, le, Sí, pero pará, le estamos reconociendo, o sea, pero así como la hipersexualización decíamos que conduce a una sociedad asexuada paradójicamente, vos fíjate que esta supuesta hiperbondad, que es una especie es de ser buenudo, como decía un mm, profesor mío, muy bien. eh, eh, esta, esta tolerancia aparentemente radical, en realidad es extraordinariamente intolerante y Obvio. violenta. ¿Por qué? Porque cuando aparece lo auténticamente diverso, por ejemplo, una persona como vos o como yo, que dicen, no, mira, no estoy de acuerdo con la ideología de género menores, ni estoy de acuerdo en yo tener que Mm, morfarme que vos sos Caperucita Roja, claro, en ese momento ellos te van a mostrar los dientes y las uñas y se va a olvídate. pudrir todo. Entonces vos fíjate que la bondad, o sea, es fácil ser bondadoso cuando vos estás rodeado de gente que piensa como vos, David, ¿entendés? Obvio, Eh, obvio. para mí la auténtica bondad y la auténtica amplitud de miras está en, 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 en poder tolerar al que piensa diferente. Y acá, y esto yo lo Pero, demuestro en el libro cuando analizo el tema del tronco, o sea, el tema de la articulación política, esto es una imposición. Esto no vino a ver qué pensamos nosotros o a ver qué piensan los pediatras, psicólogos y psiquiatras del mundo. ¿Sabías que esto vino a decir a partir de ahora, muchachos, esta es la verdad? Y el que no, que se claro, atenga a las consecuencias. Y lo mismo claro. han hecho con ya sabés qué, con el Ah, circo que sí, vivimos en 2021 y con el 2020. pinchazo, sí, sí, Entonces, olvídate. vos fijate que, bueno, están pasando cosas en la humanidad Pero y ahora se están evidentemente hay dando gente que cuenta. va a todo o nada. Ahora se están dando cuenta. Me gustó algo que dijiste, porque generalmente a nosotros o a mí en lo particular, se nos tacha de no ser diversos. Y la verdad que somos recontra diversos. A ver, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, no me parece saludable ni mucho menos. Esto no quita que yo no tenga grandísimos amigos homosexuales
con los cuales compartimos realmente una amistad de años, más allá de la diferencia. Fíjate lo diverso que somos. Otra persona va a pensar, mira, yo no estoy de acuerdo con David, me parece que es un facho, un conservador, esto y aquello, pero somos grandes amigos. ¿Cuántos tengo? Claro, La mayoría de mis claro. amigos, la verdad, no piensan como yo. O sea, somos, realmente, me gusta algo que dijiste, que realmente nosotros somos muy diversos. De verdad. No es que porque vos sos de una manera no te voy a vender en mi negocio, no te voy a dejar entrar, te voy a Claro, dejar de hablar. Todo lo contrario, bienvenido. claro, Eh, claro. Es que algo, eso sí, eso es importante recalcarlo porque es puesto. uno de los grandes, eh, uno de los grandes beneficios de nuestra civilización actual, porque también hay que reconocer que no es todo una porquería, es que nosotros estamos más dados, estamos más preparados como sociedad para ser realmente respetuosos entre nosotros. Ujú, Yo creo que también eso es importante, ¿viste? El tema es que una cosa es ser respetuosos con las decisiones adultas de las personas y otra ujú. cosa muy diferente, es correr del medio a un psicólogo o a un psiquiatra o a un científico y Ahora, decirles, a partir de ahora, esta es la verdad, vamos a claro, enseñarle esto a todos los menores de edad, incluyendo claro, al tuyo, digamos, y pasar por encima del criterio de los mismísimos padres, ¿me entendés? Eso, para mí, tiene los visos de una nueva religión, o sea, claro. una pseudo religión, ¿no? O sea, Sí, sí, eso sí, es sí, un sí. dogma como puede serlo creer que, que Jehová le habló a Moisés a través de la zarza ardiente. O sea, simplemente Peor, algo que peor. uno puede creer o no creer. Eh, sí, sí. Una de las cosas que ya se me va mucho tiempo, te quería consultar brevemente. Cuando uno habla de estas cosas, a mí en lo particular me da la impresión de que muchas veces siento de que por más que uno se la dibuje, le explique, hay mucha gente que no es que quiere saber la verdad, sino que ¿cómo te puedo decir? Se encaprichó con una forma, Claro. y como que no vale tiempo. Yo siento muchas veces que estoy perdiendo tiempo cuando hablo de esto, con estos datos, con Sí. alguien que no va a escuchar tus razones que están documentadas y va a seguir pensando al revés. ¿A vos no te pasa lo mismo? Sí, cuando estás ante una persona así, O sea, tenés que saber que estás ante una persona que compró al 100% lo que yo en el libro denomino el tercer paradigma sexual, el de la filosofía posmoderna, el que es propio del feminismo radical de género. Ellos compraron, entonces ellos, vos fíjate qué interesante que detestan al llamado religioso tradicionalista, por decirlo de una manera, ¿sí? Lo detestan. Pero yo sostengo que ellos son exactamente lo mismo que aquello que odian. ¿Por qué? Porque tienen una visión completamente irracional y fanática de unas determinadas cuestiones de la vida y no toleran a nadie que piense diferentemente a lo que ellos piensan. claro. Entonces tienen una cerrazón mental que los torna sumamente impermeables a todo tipo de evidencia. El tema es que si ellos no quieren entrar en razón con lo que están haciendo con los menores de edad hoy en día, y no quieren comprenderlo por las buenas, digamos, o sea, racionalmente, Ujú. profundizando racional y científicamente en el tema, lo van a terminar comprendiendo a los porrazos, David. Porque, Claro, por ejemplo, claro. en algunos países como en el Reino Unido, en Noruega y en algunos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, ya están empezando a aparecer los problemitas, David. Es decir, Por nenas ejemplo. de 16 o 18 años que inician demandas multimillonarias a sus médicos, a sus cirujanos, a las clínicas que las aconsejaron mal de manera no médica, cuando en un momento de sus vidas ellos estaban pasando momentos sumamente difíciles, con profundos problemas familiares, con problemas de depresión, con problemas de autismo en muchos casos. Fueron al Además. médico y el médico, ¿qué les dijo? Sin fundamento alguno, les dijeron, mira, piba, tu problema es que vos sos un nene en realidad y se va a resolver toda tu dolencia haciendo este tratamiento hormonal y o quirúrgico. Entonces, de esa manera, les cagaron la vida, por decirlo de manera liviana, ¿eh?
¿Y qué hacen estas pibas? Y esto yo documento varios casos, Sí, actuales. bien. Inician hoy una demanda multimillonaria a sus clínicas, a sus médicos y también a sus políticos. Y adivina quién gana. Las chicas ganan, porque Claro. no hay forma de rebatir el que vos a una piba de 13, 11 años, 12 años, 14 años, le des consejos que no están fundamentados en evidencia alguna. Entonces yo siempre digo, si ustedes no se van a tirar atrás desde la moral, desde la ética, desde el humanitarismo, o desde la razón, o desde la ciencia, por lo menos, gente, sean prudentes y tírense atrás por el miedo, Estoy porque van a total. tener que pagar las consecuencias de su proceder hoy, siendo livianamente con esto hoy día, ¿me Exacto. entendés? Porque la Estoy to- tortilla se va a dar vuelta, David. Lógicamente, naturalmente. Estoy totalmente de acuerdo con que hagan juicio estas personas que vos decís. Ahora que, por favor esas indemnizaciones las paguen los degenerados y que dejen de Sí, saquear el erario sí, público. pero ¿cuánto sale no poder devolverle a una chica Ah, su no, fertilidad no, para tener no, hijos? eso es para Es siempre. impagable. Están rotos, están arruinados para siempre. Claro, Los han claro. abusado. Lo Los que han hablaban, abusado, exactamente. los han violado. Los han violado. Los han abusado, Le- exactamente. porque Exactamente. le han quitado lo mejor. Eh, brevemente, ¿te parece Mm. que, sin embargo, respecto de todo este desastre que terminamos de contextualizar, hay una marcha atrás de la ESI en algunos países? Por ejemplo, en Inglaterra se ha propuesto el hecho de retirarla de los colegios. Argentina, más que mal, respetuó muy respetuosamente, se le trata de poner algunas trabas a los degenerados. Em, pues, y finalmente ahora se dan las elecciones en la Unión Europea en donde los zurdos, los máximos promotores de esta agenda pedófila, se llevaron un porrazo importante. ¿Te parece que se está revirtiendo la cosa? Sí, en muchos países se está revirtiendo, en otros no, por ejemplo en Canadá no, No, Canadá en está otros países no, pero el punto es que, mira, todo esto es un problema mundial, sí, ¿sí? Así de como, Occidente. así como el problemita del 2020-2021, ¿te acordás? Ese también fue un problema mundial. Las soluciones tienen que ser entre todas las naciones hermanadas. Acá tenemos que aprender todos. Entonces, lo bueno de un país como Argentina es que esto está llegando con delay, ¿sí? Tiene un beneficio, está retrasado en este supuesto avance maravilloso. Entonces, nosotros podemos aprender de las naciones que ya cometieron el error. Ujú. Entonces, hay que estar muy atentos este año, el año que viene y los años que siguen, en todos los países que están con esto hace 20 años, en observar cómo se están tirando atrás. ¿Sí? Yo en el libro hablo de esto y cito el caso del Reino Unido, países nórdicos, y ya te repito, algunos estados de los Estados Unidos que se Excelente, están tirando atrás, excelente. porque nos está alertando de algo que Mm. recién ahora nosotros estamos queriendo apretar el acelerador, si bien, bueno, el gobierno de este año como que también ha puesto el freno, Bien, pero no hay que considerarlo ninguna victoria por dos motivos. Por un lado, esto es un problema mundial. Mirá, yo considero que en donde haya un solo país en el mundo que les están destruyendo la vida a los menores amparados en estas ideas, yo creo que nosotros tenemos el deber ético como seres humanos en tratar de hacer algo. A mí no me importa si son chinos, coreanos o indonesios, ¿me entendés? A mí por lo menos me recontra importa, no soy un claro. nacionalista egocéntrico. Obviamente que el problema está más lejos de mis propios hijos, pero igual me preocupa que les arruinen la vida a un menor humano, a un ser humano. No, no, además Entonces que nosotros tenemos después viene para que acá. mover, claro, Por claro. eso yo Y si veo eso crece mucho, ahí, después yo se por importa, ejemplo, exactamente. a ver si coincidimos en esto. Yo me causa horror la gente que no tiene ninguna preocupación respecto de la pantomima de guerra entre Ucrania y Rusia. Digo, loco, prestale atención a esto, porque si nosotros no le prestamos atención a esto y vemos cómo pasa, qué pasó acá, después se va a repetir en nuestro país. Por favor, Claro. presten atención, como vos decís, tenemos la suerte de que algunas cosas llegan acá con delay. Presten atención. En este sentido, querido Nicolás, seguramente habrá mucha gente interesada en comprar tu libro, de Construyendo la ESI, a la luz de un cuarto paradigma sexual. Aquellas personas, por ejemplo, que no están en Argentina y a las que quizás el libro en papel, como a nosotros nos gusta tener,
no lo tienen. Ahí está, mirá. Excelente. Sí, voy a ponerla en la pantalla. Bien. Además, ese libro, cuando vengas a Rosario, lo quiero firmado por vos. Se puede conseguir a través de Amazon, de ebook, no sé cómo diablos se llama. Sí, ¿Sí? sí, ¿Cómo? fuera de Argentina se consigue en Amazon tanto en formato ebook como en formato papel impreso. Excelente. Ah, bien, bien. Dentro de Argentina, fundamentalmente Mercado Libre es la plataforma más cómoda hoy día. Después pasame el link, así yo completo esta entrevista en davidrey.com.ar. Pasame el link que la gente se pueda poner ahí. Gente, hay que estudiar. Como dice Nicolás, tenemos la suerte dentro de todo que acá las cosas llegan con delay. Hay que estudiar, hay que tener herramientas. Y otra cosa más importante, yo esta entrevista la voy a subir a YouTube, a Facebook, a Telegram, Instagram, todos lados. Ahora, ¿qué pasa? Particularmente yo, por tratar estos temas, estoy cancelado en todos lados. Dentro de poco Mm. hasta mi mujer me va a cancelar. Entonces, si escuchaste una entrevista, te interesó, consideras que es útil para brindarle herramientas a otra persona, y a mí YouTube y Facebook no me ayudan a tener difusión. Dame una mano vos, copia el link y envíaselo a la persona, compartilo, porque es la única forma que yo tengo. Al estar cancelado en todas las redes sociales, la vida por haber, el algoritmo a mí en lo particular no me ayuda, sino todo lo contrario. Si escuchaste esta entrevista, te gustó y considerás que te sirve y le puede servir a otra persona, compartí, envíasela, por favor. Querido Nicolás, Che, David, sí, por favor. no, y vinculado con esto último que dijiste como cierre, Ujú. recordémosle a la gente que todavía no está del todo convencida de que esto sea altísima agenda de la ONU, con motivos bien concretos. Lo decís de Recordemos que estamos en el mes de junio, en donde ahora de repente todo el mes, todo va a tener la banderita LGBT, claro, Google, YouTube, claro. Netflix, todo, en todos lados. Le Pero vos van a llenar fíjate la que cabeza no con hay eso. nada, David, en el mundo que le hayan asignado un mes entero de conmemoración y de promoción, David. O fíjate el interés que hay en que el mundo se torne infértil en Asexuado. términos reproductivos. Asexuados, cineros, unos bólidos. ¿Qué es un bólido? Un bólido es un pedazo de roca viajando sin destino en el espacio. Así Tal quieren que cual. seamos así quiere que seamos los seres humanos. Como dijiste en un momento, esto está más allá de cómo piensa uno, de cuál es la ideología de uno. A raíz de 2020 y del pinchazo forzoso, yo entiendo que se ha generado como una nación que está más allá de las fronteras. Yo puedo tener un aliado que está en México, en España o incluso en Italia, y entre todos nosotros conformamos una nación aparte. Y quizás ese sea el lado positivo de toda esta historia. Entonces, a seguir peleando, a difundir este trabajo, y otra cosa importante, a no perder el contacto entre nosotros. Nosotros Claro. somos un claro ejemplo de que empezamos esta lucha, nos hicimos amigos, vos me hiciste fumador de pipa, ahí atrás tengo una pipa. eh, Así que bueno, disfrutemos lo que podemos lograr eh, en el frente, peleando, como debe ser. Y me quedo con la impresión, querido Nicolás, de que tenemos que hacer otra charla para seguir hablando, desandando algún tema en particular. ¿Qué te parece? Te pregunto a vos y le pregunto al público. ¿Qué le parece que hagamos algún programa con Nicolás Ponsiglione para hablar exclusivamente, a ver, de homosexualidad? ¿Mm? Para tratar de decir las cosas que hoy están prohibidas decir. Exclusivamente de eso. Lo dejo ahí. Al que está de acuerdo, que comente. Querido Nicolás, será hasta la próxima. Bueno, David, muchas gracias por el tiempo y nos vemos, sí, sí. Cuanto antes quieras vos, nos juntamos. Dale, te espero por Rosario. Tenés que venir a presentar tu libro, ¿eh? Así es, sí, sí. Ya nos vamos a Ok. ver. Teneme al tanto, por favor. Será hasta la próxima. Muchas gracias por todo, Nos amigo. vemos. Saludos, saludos. Gracias. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.